Durante muchos años en las llanuras del oeste, se repitió una historia que comenzaba con una pregunta muy pequeña. No era una pregunta sobre dinero, ni sobre guerra, ni siquiera sobre amor. Era algo mucho más simple. Una mujer cansada se detuvo frente a un fuego ajeno y dijo: ¿Puedo quedarme aquí hasta que amanezca? Los viejos del lugar juraban que aquella noche cambió 2 vidas para siempre. Porque a veces, en el oeste salvaje, el destino no llega con disparos ni con tormentas. A veces llega caminando en silencio bajo las estrellas. El viento soplaba frío sobre las llanuras abiertas de Texas. Era uno de esos vientos secos que levantaban polvo fino y lo arrastraban entre los arbustos bajos, como si la tierra misma estuviera respirando. El cielo estaba despejado y enorme, lleno de estrellas duras y brillantes. En medio de ese paisaje solitario, ardía un fuego pequeño. Junto al fuego estaba Brock Calder. Brock era un vaquero de los que no hablaban mucho. Alto, de hombros fuertes y manos curtidas por años de trabajo duro. Tenía el rostro marcado por el sol y por una vida que nunca había sido fácil. Frente a él, extendidas en un amplio círculo sobre la pradera, descansaban 80 reses. El ganado respiraba lentamente en la oscuridad, produciendo ese sonido grave y constante que cualquier vaquero conoce bien. Un murmullo vivo que llenaba el silencio de la noche. Brock estaba sentado sobre su manta enrollada. Su rifle descansaba cerca de su mano. En el oeste, dormir profundamente era un lujo que pocos podían permitirse. Había aprendido esa lección hacía tiempo, porque el silencio de las llanuras podía romperse en cualquier momento. Coyotes, ladrones de ganado o simplemente una tormenta inesperada. Por eso Brock nunca dormía del todo. Aquella noche el fuego estaba casi apagado cuando sintió algo. Un movimiento. No era el ganado. Tampoco un animal salvaje. Era más lento. Más cuidadoso. Brock levantó la cabeza y sus dedos se cerraron instintivamente alrededor del rifle. Miró hacia la oscuridad. Y entonces la vio. Una figura estaba de pie más allá del alcance de la luz del fuego. No se acercaba, pero tampoco se escondía. Brock frunció el ceño. «Sal a la luz», dijo con voz firme. La figura dudó un instante, luego dio un paso hacia adelante. Era una mujer. La luz temblorosa del fuego reveló su aspecto. Su vestido, que alguna vez debió ser gris claro, estaba cubierto de polvo del camino. El borde estaba desgarrado. Sus botas tenían barro seco pegado hasta los tobillos. El cabello oscuro caía en mechones sueltos alrededor de su rostro. Pero lo que más llamó la atención de Brock fue su mirada. No había súplica en ella. Había cansancio y una especie de orgullo silencioso. La mujer sostuvo un pequeño bolso de viaje contra su costado. Entonces habló. No buscó problemas. Su voz era baja, pero firme. Brock la observó con cuidado. En aquellas tierras, una mujer sola en medio de la noche no era algo común. ¿Estás perdida?, preguntó. Ella negó con la cabeza. No. El viento sopló entre los dos, levantando chispas del fuego moribundo. Por un momento ninguno habló. Finalmente ella dio otro paso hacia adelante. Ahora Brock podía verla mejor. Sus rasgos tenían la fuerza serena de los pueblos del desierto. Era una mujer apache. «Mi nombre es Naomi», dijo. Brock asintió lentamente. Brock Calder. Otra pausa. Luego llegó la pregunta que cambiaría todo. ¿Puedo quedarme junto a su fuego hasta que amanezca? El silencio volvió a extenderse sobre la pradera. Brock estudió su rostro como un ranchero examina un caballo desconocido, buscando señales de peligro, de mentira, de debilidad. Pero no encontró ninguna de esas cosas. Solo encontró cansancio y determinación. Finalmente Brock tomó la cafetera ennegrecida que descansaba entre las brasas. Vertió café caliente en una vieja taza de metal. La colocó en el suelo, entre los dos. «Si buscas problemas», dijo con calma, «escogiste el campamento equivocado». Naomi se acercó despacio.
Se agachó junto al fuego y tomó la taza con ambas manos. El vapor del café subió hacia su rostro. Sus dedos temblaban ligeramente por el frío. No busco problemas, repitió. Brock observó entonces un pequeño detalle. En el dedo anular de su mano izquierda quedaba una marca pálida donde alguna vez había habido un anillo. No preguntó nada. En el oeste, la gente aprendía a no hurgar en las heridas ajenas. El ganado se movió lentamente en la oscuridad. El viento volvió a soplar. Naomi bebió un pequeño sorbo de café. Luego miró el fuego. Hace una semana, dijo en voz baja, se suponía que debía casarme. Brock no respondió. Solo esperó. El fuego crepitó suavemente, y aquella noche, bajo el cielo infinito del oeste, una historia comenzó a desplegarse entre dos desconocidos. Una historia hecha de polvo, de caminos largos, y de decisiones que podían cambiar una vida entera. Si esta historia te atrapó desde los primeros minutos, asegúrate de suscribirte ahora mismo para no perderte los próximos capítulos, porque lo que ocurrió después entre Brock Calder y Naomi apenas está comenzando. El amanecer llegó lento sobre las llanuras, como si el sol tuviera que abrirse paso entre el polvo y el silencio del oeste. El cielo comenzó a teñirse de un naranja pálido, y el aire frío de la noche todavía se aferraba a la tierra. Brock Calder abrió los ojos antes de que el primer rayo de luz tocara el horizonte. Durante años había aprendido a despertar así, sin sobresaltos, sin prisas, simplemente abría los ojos. Y el día comenzaba. Lo primero que escuchó fue el ganado. 80 reses moviéndose lentamente, levantando pequeñas nubes de polvo mientras empezaban a despertarse. Lo segundo que notó fue el olor. Café. Brock frunció ligeramente el ceño y se incorporó. Al otro lado del fuego, Naomi ya estaba despierta. Había reavivado las brasas durante la madrugada y ahora el fuego ardía con una luz cálida. Sobre él, la vieja cafetera de metal hervía suavemente. Naomi estaba de pie, tranquila, con el cabello oscuro recogido de manera sencilla. La luz del amanecer dibujaba un contorno suave alrededor de su figura. Cuando notó que Brock estaba despierto, levantó la mirada. Pensé que sería mejor empezar temprano, dijo. Brock no respondió de inmediato. Tomó su sombrero del suelo, se lo colocó y caminó hacia el fuego. Aceptó la taza de café que ella le ofrecía. Bebió un trago largo. El café estaba fuerte, exactamente como le gustaba. Supongo que ya empezaste a ganar ese $1, murmuró. Naomi sonrió apenas. No era una sonrisa grande, pero sí sincera. El ganado empezaba a moverse con más energía. Algunas reses levantaban la cabeza, otras caminaban lentamente buscando pasto. Brock miró el horizonte. Será mejor moverlas antes de que el calor llegue, dijo. Naomi asintió. Ambos comenzaron a prepararse en silencio. Brock revisó su montura y caminó hasta donde estaba Flint, su viejo caballo gris. El animal levantó la cabeza y resopló suavemente, reconociendo a su dueño. Brock le dio una palmada firme en el cuello. Hoy tenemos trabajo, amigo. Mientras tanto, Naomi se acercó al caballo que Brock le había señalado la noche anterior. Una yegua castaña de mirada alerta. Su nombre es Mesa Wind, dijo Brock mientras ajustaba la silla de Flint. Naomi acarició el cuello del animal. Mesa Wind movió las orejas, como evaluándola. Es rápida, añadió Brock, pero también es terca. Naomi apoyó la frente suavemente contra el cuello del caballo durante un instante. Un gesto tranquilo, natural. Cuando levantó la cabeza, Mesa Wind ya estaba calmada. Brock observó la escena en silencio. Los buenos jinetes no necesitaban demostrarlo. Los caballos lo sabían primero. Minutos después, ambos estaban en la silla. Brock hizo girar a Flint lentamente hacia la manada. «Mantente en el lado izquierdo».
dijo señalando el flanco del ganado. Si alguna res intenta separarse, la devuelves al grupo. Naomi asintió. No hizo preguntas innecesarias. El sol finalmente apareció sobre el horizonte, pintando la pradera de oro. Brock levantó el brazo. ¡Vamos! El ganado comenzó a moverse. 80 reses avanzando juntas levantaban un sonido profundo, un ritmo pesado que resonaba en la tierra. El viaje hacia Hayes había comenzado. Las primeras horas pasaron tranquilas. Brock guiaba desde el frente, manteniendo el ritmo constante. Naomi cabalgaba en el flanco izquierdo, vigilando cualquier animal que intentara desviarse. El polvo comenzó a cubrir sus botas. El sol empezó a subir lentamente. A media mañana, Brock giró ligeramente la cabeza. Observó a Naomi. Ella cabalgaba con seguridad sobre Mesa Wind, manteniendo una distancia perfecta con el ganado. Cuando una res intentó apartarse del grupo, Naomi adelantó su caballo con un movimiento rápido, un pequeño giro, un leve empujón. La res volvió al grupo, sin gritos, sin caos, solo control. Brock asintió para sí mismo. Aquella mujer sabía lo que hacía. Alrededor del mediodía, el calor empezó a hacerse notar. El viento caliente arrastraba polvo fino sobre la pradera. Brock levantó la mano. ¡Descanso! El ganado se detuvo cerca de un pequeño arroyo que serpenteaba entre la hierba seca. Las reses comenzaron a beber agua. Brock desmontó de Flint y se estiró lentamente. Naomi hizo lo mismo. Sus botas tocaron el suelo con un pequeño crujido. Caminó hacia el arroyo y se arrodilló. Tomó agua entre sus manos y se la llevó al rostro. El agua fría le devolvió algo de energía. Cuando se levantó, Brock estaba a pocos pasos de ella. «Cabalgar no es lo mismo que caminar», dijo él. Naomi levantó una ceja. «Lo sé». Brock cruzó los brazos. La mayoría de los novatos ya se habrían quejado. Naomi se encogió de hombros. «No soy la mayoría». Brock dejó escapar una pequeña risa seca, una risa rara en él. El arroyo corría tranquilo entre ellos. Durante unos segundos, ambos se quedaron en silencio. Finalmente Brock habló. «Si mantienes ese ritmo, llegaremos a Hayes en 4 semanas». Naomi miró hacia la pradera abierta. El camino era largo, pero por primera vez en días, no parecía tan incierto, porque ahora tenía un destino. Y mientras el ganado descansaba bajo el sol del mediodía, algo silencioso empezaba a formarse entre Brock Calder y la mujer apache llamada Naomi. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Pero en el oeste, los caminos largos siempre traían cambios. Y aquel viaje apenas estaba empezando. El 4.º día en la ruta siempre es el día que separa a los soñadores de los que realmente pueden sobrevivir al camino. Eso lo sabía Brock Calder mejor que nadie. Las primeras jornadas de una travesía con ganado suelen parecer fáciles. El entusiasmo todavía está fresco. Los músculos aún no sienten el peso de las horas en la silla. Y el polvo todavía no se ha metido en cada pliegue de la ropa. Pero al 4.º día, todo empieza a doler. Las manos arden. La espalda se endurece, y el sol parece quedarse inmóvil sobre la cabeza. Aquella mañana, el cielo amaneció claro, con un azul profundo que prometía calor. El ganado avanzaba lentamente, levantando una nube constante de polvo seco. 80 reses, caminando juntas, producían un ritmo pesado que resonaba en el suelo como un tambor lejano. Brock cabalgaba al frente sobre Flint, manteniendo el paso firme y tranquilo que evita que el ganado se altere. Detrás y hacia el lado izquierdo del rebaño, Naomi vigilaba cada movimiento desde la silla de Mesa Wind. El viento movía su cabello oscuro mientras sus ojos recorrían la manada con atención. Había aprendido rápido. Brock lo había notado desde el primer día. Pero ahora estaba empezando a darse cuenta de algo más. Naomi no solo seguía instrucciones, entendía al ganado, y eso era diferente.
Una res joven se movió inquieta cerca del borde de la manada. Naomi adelantó a Mesa Wind con un pequeño toque de las riendas. No gritó, no corrió. Simplemente se posicionó en el ángulo correcto. El animal volvió al grupo sin resistencia. Brock observó el movimiento desde adelante, corto, preciso, instintivo. Ese tipo de control no se aprende en pocos días. Se aprende creciendo entre animales. El sol seguía subiendo lentamente cuando ocurrió. Un sonido seco cortó el aire. Un bufido fuerte, luego otro. Brock giró la cabeza inmediatamente. Una vaca rojiza de mirada nerviosa había levantado la cabeza. Era Copperhorn. Brock la conocía bien. Todos los ganaderos tenían al menos una res problemática en el rebaño. Y aquella era la suya. Copperhorn era rápida, inquieta, y tenía el mal hábito de separarse del grupo cuando algo la alteraba. Brock frunció el ceño. «No ahora», murmuró. Pero ya era tarde. La vaca giró bruscamente y salió disparada hacia la pradera abierta. Un movimiento repentino como ese podía provocar una reacción en cadena en el resto de la manada. Varias reses levantaron la cabeza, nerviosas. El polvo comenzó a levantarse con más intensidad. Brock estaba a punto de girar a Flint cuando vio algo moverse por el lado izquierdo. Naomi. Mesa Wind salió hacia adelante como una flecha. El caballo respondió al instante, poderoso y veloz. El viento golpeó el rostro de Naomi mientras se inclinaba hacia adelante en la silla. Copperhorn corría con la cabeza baja, levantando tierra a cada paso. La distancia entre ambas se reducía rápidamente. Brock observaba sin intervenir. Era un momento decisivo. Un jinete inexperto perseguiría directamente al animal. Eso solo lo haría correr más rápido. Pero Naomi no hizo eso. En lugar de seguirla, giró a Mesa Wind hacia un ángulo abierto. Cortó el camino. El caballo avanzó como si entendiera el plan. Copperhorn levantó la cabeza cuando vio la figura del caballo frente a ella. Naomi no gritó, solo movió ligeramente las riendas y empujó a Mesa Wind un paso hacia adelante. Un gesto firme, calmado, autoritario. La vaca dudó, luego giró y volvió hacia la manada. Todo ocurrió en menos de medio minuto. El polvo comenzó a asentarse. La tensión desapareció. Brock soltó lentamente el aire que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Naomi condujo a Copperhorn de regreso a su lugar dentro del rebaño. Después volvió a su posición original en el flanco. Como si nada hubiera pasado. Brock cabalgó hacia ella unos metros. La miró durante un momento. «Buen corte», dijo finalmente. Eran solo 2 palabras. Pero en el mundo de los vaqueros, eso era un elogio verdadero. Naomi inclinó la cabeza ligeramente. «Gracias». No había orgullo en su voz, solo tranquilidad. Brock regresó al frente del ganado. Mientras Flint avanzaba con paso constante, una pequeña sonrisa apareció por un segundo en el rostro del vaquero. Muy pocas personas podían manejar a Copperhorn así en su primer intento. Muy pocas. El día siguió avanzando. El sol se volvió más duro. El calor cayó sobre la pradera como una manta pesada, pero el ritmo del ganado se mantuvo estable. Cuando finalmente el cielo comenzó a cambiar hacia tonos dorados del atardecer, Brock levantó la mano. «Acampamos aquí». El ganado se detuvo lentamente. El polvo flotó en el aire como una neblina rojiza bajo la luz del sol poniente. Naomi desmontó de Mesa Wind y estiró los brazos con cuidado. Sus manos estaban enrojecidas por las riendas, pero no dijo nada. Brock la observó mientras encendía el fuego. Había algo en esa mujer que no encajaba con la historia de alguien que había sido abandonada. Algo firme, algo resistente, como la madera de un árbol que ha sobrevivido muchas tormentas. Mientras las primeras llamas crecían en el campamento, Brock tuvo un pensamiento extraño. Tal vez Naomi no estaba huyendo de algo. Tal vez simplemente estaba buscando el lugar correcto para quedarse. Y en las vastas tierras del oeste,
Los caminos largos a veces llevaban a destinos que nadie esperaba. La travesía apenas estaba tomando forma. Y lo que el quinto día traería sería algo que ninguno de los dos olvidaría. Al quinto día de viaje, el oeste comenzó a mostrar su verdadero rostro. Las llanuras ya no parecían tranquilas. El viento había cambiado durante la madrugada, trayendo consigo un aire pesado, cargado de electricidad, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. Brock Calder lo sintió antes de verlo. Los viejos vaqueros siempre lo sentían. El ganado también. Mientras la manada avanzaba lentamente por la pradera, varias reses empezaron a mover las orejas con inquietud. Algunas levantaban la cabeza, olfateando el aire caliente. Brock entrecerró los ojos hacia el horizonte. A lo lejos, una franja oscura comenzaba a crecer bajo el cielo azul. Tormenta. Maldición, murmuró. Desde el lado izquierdo de la manada, Naomi también había notado el cambio. Mesa Wind movía la cabeza con nerviosismo, percibiendo el olor metálico de la lluvia que se acercaba. Naomi cabalgó unos metros hacia Brock. El viento cambió, dijo. Brock asintió. Y no para bien. Miró otra vez hacia el horizonte. La nube negra estaba creciendo rápido. En las llanuras abiertas, una tormenta podía recorrer kilómetros en cuestión de minutos. Y cuando había ganado de por medio, una tormenta podía significar desastre. «Mantén el flanco izquierdo cerrado», ordenó Brock. «Si el ganado empieza a ponerse nervioso, tenemos que mantenerlos juntos». Naomi no hizo más preguntas. Giró a Mesa Wind y volvió a su posición. El cielo empezó a oscurecerse lentamente. El viento levantó polvo seco que golpeaba contra las botas y los pantalones. El ganado comenzó a moverse con más tensión. Los pasos eran más rápidos, los bufidos más fuertes. El silencio de la pradera desapareció. Entonces llegó el primer trueno, lejano, profundo, como el rugido de una montaña. Varias reses se estremecieron. Brock levantó la voz. «Despacio. Manténganlas juntas». El segundo trueno llegó más cerca, y con él, el primer relámpago. Una línea blanca rasgó el cielo. El ganado entró en pánico. 80 animales nerviosos podían convertirse en una avalancha en cuestión de segundos. Las reses comenzaron a empujarse unas contra otras. El polvo se levantó como una nube espesa. «¡Maldita sea!», gruñó Brock. Clavó las espuelas suavemente en los costados de Flint. El caballo respondió de inmediato, avanzando hacia el borde del rebaño para cerrar el espacio por donde varias reses intentaban escapar. Desde el lado opuesto, Naomi hacía lo mismo con Mesa Wind, pero entonces ocurrió. Un pequeño ternero tropezó entre el caos. Cayó al suelo. El animal pataleó intentando levantarse, pero las reses corrían alrededor sin verlo. Era Little Ember. El corazón de Brock dio un vuelco. Si el ganado seguía avanzando así, el ternero sería aplastado en segundos. Brock vio que Naomi también lo había visto. «¡Déjalo!», gritó Brock por encima del viento. «No vale la pena». Era la decisión lógica. Los vaqueros lo sabían bien. En una estampida, salvar un solo animal podía costar la vida. Pero Naomi ya estaba actuando. Saltó de Mesa Wind antes de que el caballo se detuviera por completo. El suelo temblaba bajo los cascos del ganado. El polvo cegaba los ojos. Brock sintió una ola de rabia y miedo. «¡Naomi!». Pero ella ya corría. Su figura se movía entre los animales como una sombra ágil. Llegó hasta Little Ember, que seguía intentando levantarse sin éxito. Naomi lo agarró por debajo del pecho y tiró con todas sus fuerzas. El ternero se puso de pie tambaleándose. En ese mismo instante, una res pasó demasiado cerca. Un cuerno golpeó el hombro de Naomi. Ella perdió el equilibrio. Brock empujó a Flint hacia adelante con fuerza. El caballo atravesó la nube de polvo como un relámpago. «¡Vamos!». Flint abrió paso entre el ganado.
Brock alcanzó a Naomi justo cuando otra ola de reses se acercaba. Con una mano tiró de su brazo. ¡Arriba! Naomi saltó detrás de él, mientras Little Ember corría hacia el borde del rebaño. El caballo giró con fuerza. Las reses pasaron como una corriente furiosa. Durante unos segundos, todo fue ruido, viento y polvo. Luego la lluvia cayó. Primero en gotas gruesas, después en un aguacero violento. El ganado empezó a calmarse lentamente bajo el agua fría. La estampida terminó. El silencio regresó poco a poco. Brock detuvo a Flint y respiró hondo. Miró a Naomi. Su ropa estaba cubierta de barro y polvo. Su hombro sangraba ligeramente donde el cuerno la había golpeado. Pero sus ojos seguían firmes. «Podías haber muerto», dijo Brock con voz grave. Naomi bajó la mirada hacia el pequeño ternero que ahora se refugiaba junto a su madre. Little Ember estaba vivo. «Si lo dejaba ahí», respondió ella con calma, «habría muerto solo». La lluvia seguía cayendo sobre la pradera. Durante un largo momento Brock no dijo nada. Finalmente sacudió la cabeza. No sabía si aquella mujer era valiente o completamente loca. Quizá un poco de ambas cosas. Pero mientras observaba al ternero caminar torpemente junto a la manada, Brock empezó a entender algo. Aquella mujer apache tenía un tipo de coraje que no se enseñaba. Un coraje que nacía de sobrevivir. Y algo dentro de él comenzó a cambiar. Porque el oeste estaba lleno de personas fuertes, pero muy pocas. Tenían el corazón para arriesgarlo todo por una vida pequeña como Little Ember. La tormenta aún rugía sobre las llanuras. Y mientras el sexto día se acercaba en el horizonte, Brock Calder comenzaba a darse cuenta de algo inquietante. El viaje hacia Hayes ya no era solo un trabajo. Se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado, mucho más personal. La tormenta terminó tan rápido como había llegado. Al amanecer del día siguiente, el cielo estaba limpio otra vez, como si la noche anterior hubiera sido solo un mal sueño. El aire olía a tierra mojada, y pequeñas gotas de agua todavía colgaban de las hojas secas de los arbustos. Las llanuras parecían tranquilas, pero Brock Calder sabía que después de una tormenta, el verdadero trabajo apenas comenzaba. El ganado estaba inquieto. 80 reses habían pasado la noche en tensión. Algunas todavía resoplaban, otras caminaban en círculos cortos como si buscaran seguridad en el movimiento. Brock montó sobre Flint y observó el terreno. El suelo estaba más pesado ahora. El barro se pegaba a las pezuñas y hacía que cada paso fuera más lento. A unos metros, Naomi ajustaba la silla de mesa Wind. Su hombro seguía rígido. El golpe del cuerno de la noche anterior había dejado una mancha oscura bajo la tela de su camisa. Brock lo notó inmediatamente. «Deberías descansar hoy», dijo mientras acercaba a Flint. Naomi negó con la cabeza. «Estoy bien». Brock frunció ligeramente el ceño. «No te pregunté si podías caminar. Pregunté si deberías trabajar». Naomi lo miró directamente. Había algo firme en su expresión. «Si descanso, el ganado se abrirá por el lado izquierdo». Brock no respondió de inmediato, porque sabía que ella tenía razón. El flanco izquierdo era el punto más vulnerable de la manada cuando el terreno se volvía irregular. Finalmente soltó un suspiro. «Entonces mantente cerca, y no hagas otra locura como la de ayer». Naomi inclinó apenas la cabeza. «Lo intentaré». Brock no pudo evitar una pequeña sonrisa cansada. Minutos después, el ganado comenzó a moverse nuevamente. La manada avanzaba despacio sobre el terreno húmedo, levantando pequeñas salpicaduras de barro a cada paso. El sol aún estaba bajo, pero la luz dorada comenzaba a extenderse sobre las colinas suaves de la pradera. Brock cabalgaba al frente. Naomi mantenía el flanco izquierdo, como siempre. Durante varias horas el viaje transcurrió sin problemas. El ganado parecía más tranquilo ahora.
Quizá la tormenta había descargado parte de la tensión del aire. Pero cerca del mediodía, algo llamó la atención de Naomi. Un sonido débil, un balido corto. Naomi tiró suavemente de las riendas de Mesa Wind y miró hacia atrás. Entre las reses, Little Ember caminaba más lento que los demás. El pequeño ternero había sobrevivido a la estampida, pero el susto y el cansancio aún pesaban sobre él. Naomi acercó su caballo unos pasos. El ternero intentó seguir a su madre, pero tropezó ligeramente. Desde adelante, Brock también se dio cuenta. Giró a Flint y cabalgó hacia ella. «No se ve fuerte», dijo Brock observando al animal. Naomi bajó la mirada. Little Ember respiraba rápido. «Pasó demasiado ayer», respondió ella. Brock se quedó pensando. Un ternero débil